Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo de Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los escandalosos y a los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, aunque es de muy fácil lectura y es mismo Jesús, explica esta parábola. Los partidarios del reino, los partidarios del maligno, quien pone el bien, y la cizaña, que es la división, que es el diablo lo que quiere es dividir, partir, romper. Y es muy curioso que cuando el Papa Francisco comenta este texto, dice y explica cuando él era joven, cuando era niño, y cómo en aquella época, bueno, pues explicaban a los niños en la catequesis, pues la muerte, el juicio, la gloria o el infierno. Y entonces, explicando esto de después de la muerte, el juicio final, y que los que se salvan y los que se condenan, como explica aquí, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, arrancarán de su reino a todos los escandalosos, los que obran el mal, los arrojarán a este fuego encendido, allí será el llanto y rechinar de dientes, y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, los condenados, los salvados. Es muy curioso porque esto hoy en día no está de moda. Y cuando el Papa explicaba esto, decían los niños: oiga, pero es que esto, le decían al cura o al catequista que se lo enseñaba, le decían: es que esto da miedo, es que esto es solo para darnos un poco de miedo y entonces obedecer por miedo. Y decía el Papa: no. O sea, decía el catequista o el cura, cuando el Papa era pequeño, decían: no es por miedo, es para que sepáis la verdad. Tanto es así que nos dice hoy la Escritura: el que tenga oídos, que oiga, como diciendo: oye, que os digo la verdad, que es así, que os nos jugamos todo en este mundo, que nos lo jugamos en el bien, y que el que escandaliza, el que busca, el que no hace el bien, no se salva. Y todo eso nos ha de hacer pensar a nosotros cristianos, si estamos en comunión con Cristo y con la Iglesia auténtica. Estos días lo hemos visto de una forma brutal en estos ataques contra la Iglesia por parte de nuestro gobierno, del gobierno catalán especialmente. Lo hemos visto cuando se le decía el presidente: yo soy católico, pero no de esta Iglesia, no del obispo, yo de la Iglesia de la Liberación. ¿De qué vas? ¿Tú que crees que tú decides lo que es la Iglesia? Pues lo siento, siempre estaremos con el obispo, porque la Iglesia está fundada sobre el testimonio de los apóstoles y sus sucesores son los obispos, con sus virtudes y con sus defectos. Pero la Iglesia realmente es jerárquica y dependemos y estamos en comunión, nos gusten más o menos el obispo que tengamos. Igual que pasa con el Papa, la Iglesia está con el Papa. Guste más a unos, guste menos a otros, no importa. La Iglesia está fundada sobre los sucesores sobre los apóstoles, sobre Cristo, que nos da a los apóstoles,
y tenemos como apóstoles vivientes a los sucesores de los apóstoles, algunos mejores y otros peores, ya lo sabemos. Pero el que piense que se puede hacer otra iglesia, que no es esta, una cosa es que la iglesia siempre ha de mejorar, faltaría más. La iglesia siempre se ha de reformar de todos los vicios que se puedan enganchar a ella, claro que sí. Que la misión de cada obispo puede ser mejorable, pues claro que sí. Como de cada cura, como de cada párroco, como de cada laico. Claro que hemos de mejorar, nos hemos de reformar y hemos de ir hacia lo mejor. Pero cuando uno que se dice cristiano rompe con la iglesia, pues queda fuera de la iglesia. Él mismo se declara fuera de la iglesia. Y en la iglesia está la salvación, porque en la iglesia está Cristo, el Cristo auténtico, no el Cristo político. Por eso, un cristiano está siempre con la iglesia. Y hemos visto estos ataques, primero contra la libertad religiosa. De hecho, esta misa no podríamos decirla en este momento. Las normativas dicen 10 personas por misa como mucho. No importa que los restaurantes estén llenos, que se haga, bueno, llenos no a mitad, 50%. No importa que se puedan hacer fiestas de muchos tipos. No, las iglesias 10 personas. Y por eso se expedienta al señor cardenal por haber hecho la misa de funeral con prácticamente el 10% de la capacidad de lo que era la Sagrada Familia, pero se le va a condenar por desobediencia, porque solo podía haber en la Sagrada Familia 10 personas. No importaba, cuando son turistas pueden haber más de 1000, pero si es para una misa, solo 10. La gran hipocresía de este mundo. Pues bien, o por ejemplo lo que ha pasado de querer cargarse lo que es la escuela concertada, porque la mayoría de escuela concertada sobre el papel es católica, hay que ir contra ella. O lo que ha pasado diciendo desde el gobierno que la iglesia es una ladrona por las inmatriculaciones. ¿Qué se ha creído la iglesia de decir que la catedral es suya? La catedral es del pueblo, pero ¿de qué van? Las catedrales, las iglesias, el palacio episcopal lo han robado. Decían, el palacio episcopal, precisamente el palacio episcopal de la diócesis tiene el documento de venta del siglo décimo o undécimo, no me acuerdo ahora bien, y lo tienen el documento de compra. No importa, lo han robado, y esto desde el gobierno y en público. Dices, ¿pero de qué vais? Es ese nuevo estilo de persecución total, porque no dicen nuestras ideas, porque no son independentistas. El obispo no está por la independencia, y entonces hay que ir contra ellos, contra toda la iglesia. Y esto se dicen el presidente católico, por favor, de católico no tiene nada, esto es evidente, lo demuestra con sus actuaciones y sus mismas palabras. Pero a nosotros no nos importa el presidente, nos importamos nosotros. Este evangelio va contra todos aquellos que se creen buenos, pero que solo plantean cizaña. Y la cizaña, la división, la mentira, esa es la obra del diablo que va plantando en nosotros, nos dice este evangelio. Y el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, a Él nos debemos. Hemos de buscar este bien que Dios quiere, dejarnos plantar esa semilla en nosotros, que es la de Cristo, la buena semilla, la verdad que Él nos da. Hemos de vivir en esta verdad para podernos encontrar después con Él en la vida eterna, sabiendo bien que si no la seguimos, no entramos en la vida eterna. Si buscamos solo nuestro interés, nuestras ideas, nuestras cosas, pero no las de Cristo ni las de su Iglesia, lo que hacemos es directamente decir, Cristo, no te queremos. Dios mío, no queremos ser tuyos, queremos solo a nosotros mismos. Eso es el infierno, el quererse solo a uno mismo y quedarse eternamente en esta soledad, que es lo más terrible que puede haber, el estar absolutamente lejos de nuestro Señor.